Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos Buen días. día, hermana. Dios le Dios les bendiga. bendiga. Gracias. Buen día. Gracias a la hermana que cantó ese lindo himno. Me trajo muchos recuerdos de mi abuelita, quien me crió hasta los 10 años de edad. Ella cantaba mucho ese himno y tenía años de no escucharlo. Gracias, hermana. Amén, amén. Am, Ayer hablamos sobre qué es un milagro. Y si recordamos bien qué es un milagro, recordemos de que dijimos que un milagro que no tiene explicación, que muchas veces no tiene explicación y también es el resultado de un acto de Dios. Es algo inusual también que otros pueden ver, no solamente el que lo está experimentando, sino que los demás que están viéndonos o que nos rodean pueden verlo. También leímos un párrafo del Espíritu Profecía que se encuentra en el Colportor Evangélico, página 158, que dice: y estaré leyendo este párrafo todos los días, antes o al final de cada lección. Cuando se dé la amonestación final, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. ¿Por qué leo este párrafo? Porque me llama mucho la atención el hecho de que habrá milagros verdaderos y falsos al final de los tiempos. Y de eso dependerá si la decisión que cada uno de nosotros tendremos que tomar, a favor o en contra de la verdad. Sabemos que los que se apartan de la verdad, pues no van a obtener la salvación. Les dije ayer que este día íbamos a hablar sobre los milagros falsos. ¿Cómo reconocer un milagro falso? Recordemos, hermanos, que cuando Moisés quería liberar, Dios lo envió a liberar al pueblo, ¿verdad? Él fue ante el faraón y Dios le dio a Moisés ciertos milagros que tenía que realizar frente al faraón. ¿Para qué? Para que faraón creyera que era el verdadero Dios que lo había enviado. Pero Moisés realizó uno de esos milagros. Él tiró su bastón, su vara, por decirlo así, y se convirtió en serpiente. ¿Qué hicieron inmediatamente los magos? Hicieron lo mismo, hicieron exactamente lo mismo. Y eso pues era para probar que ellos también tenían el mismo poder, pero ¿estaban ellos haciendo lo mismo con el poder de Dios o con el poder de Satanás? Sabemos todos que no era el poder de Dios que estaban obrando en ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la serpiente de Moisés se tragó a las otras. Inmediatamente esa fue la muestra que Dios hizo, el milagro que Dios hizo ante todos para demostrar de que Él no había dado poder a esas personas. Hay muchos milagros en la Biblia que podemos nosotros saber que se hicieron y que fueron falsos. Pero en la Biblia, bueno, yo no he encontrado hasta el día de hoy am, ninguna explicación, ningún verso donde diga de cómo reconocer un milagro falso. Simplemente sabemos que fue falso porque los mensajeros, ¿verdad? La persona que hizo el milagro, sabíamos de que no aceptaba la verdad del Dios verdadero. Entonces, la Biblia da instrucciones específicas sobre cómo reconocer a los falsos mensajeros. Esta es la clave para reconocer los milagros falsos, ¿verdad? En Mateo 7:16, ahí dice, por su fruto los conoceréis. Am, Déjenme compartir a ver, voy a intentar esto de nuevo. Compartir bueno, no sé si voy a poder compartir mi screen esta mañana,
Mm, Disculpen, hermanos, no soy muy buena en esto, pero bueno, pero ahí dice, ¿verdad? Voy a continuar sin las diapositivas. Dice que por sus frutos los conoceremos. Dice, ¿acaso? Dice, se pueden recoger uvas de los espinos, ¿no? ¿Verdad? No podemos también, también en Juan, primera de Juan 4 2 al 6 dice ahí de que, vamos a ver aquí, lo voy a leer. Dice que todo espíritu, en esto conoceremos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. Entonces se nos dan varias claves de cómo conocer a la persona que trae el mensaje y es así como vamos a saber si los milagros que están haciendo ante nuestros ojos son falsos o si son verdaderos. Recordemos que es importante poder discernir entre el milagro falso y el verdadero, porque de eso depende si vamos a permanecer en la verdad o si vamos a irnos en contra de la verdad. Am, también quiero contarles no sé si ustedes se acuerdan de un evangelista. Él no es adventista, es un evangelista muy famoso que ya falleció. Él se llamaba Gille Ávila. Estoy segura que muchos de ustedes saben de quién estoy hablando. Este señor iba alrededor del mundo haciendo conferencias grandes, la gente lo buscaba, se llenaban los lugares am, de, de gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este señor aparentemente realizaba milagros, más que todo milagros de sanación ante miles y miles de personas. Am, y si ustedes lo vieron alguna vez en televisión, podían ver las cosas que hacía y eso es lo que atraía a la gente a él, porque todos querían ser sanados, ya sea que no escucharan, que no vieran, que no pudieran hablar, que no pudieran caminar. Eso era uno de los milagros más grandes, supuestamente, que este señor hacía. Cuando yo era adolescente, este señor llegó a Belice, que era el lugar donde nosotros vivíamos en ese tiempo. Y recuerdo que alguien lo dijo en la iglesia de que Gigi Ávila iba a estar en el pueblo am, esa semana, dieron la fecha y todo. Y los pastores, muchos de los pastores estaban advirtiendo a los hermanos que no fueran, que no se acerquen a ese parque donde ese señor iba a estar, que los milagros no eran verdaderos, que eran falsos. Y dio una explicación el pastor. Pero aún así, muchos hermanos de la iglesia decidieron de que ellos necesitaban ver con sus propios ojos si esto era cierto o si no era cierto. Pues en ese tiempo, en Belice, los pueblos eran pequeños, no eran pueblos grandes ni ciudades, eran pueblos pequeños. En esos pueblos pequeños todo mundo se conoce, todo mundo conoce, sabe cuántos niños tiene la vecina tal, el vecino tal, todo el mundo sabe si está enfermo. Todo el mundo se conocía y qué es lo que estaba pasando en su vida. Pues en ese pueblo había tan solo una persona en silla de ruedas y era un señor ya mayor de edad, pero por años, desde que yo era pequeña, me recordaba que ese señor era el único que conocíamos en el pueblo que estaba en silla de ruedas. Y todos los hermanos que decidieron ir a esa conferencia de ese pastor, de ese evangelista, querían ver a ese señor caminar, porque ese señor había dicho que esa era su oportunidad para poder caminar de nuevo. Bueno, nosotros, claro, no fuimos, ¿no? Pero lo escuchamos de otros hermanos que sí fueron. Este señor fue a la conferencia en su silla de ruedas y este pastor le puso las manos y oraron por él y todo. Y este señor que estaba en la silla de ruedas se logró parar, se puso de pie, pero luego se volvió a sentar en su silla de ruedas. Y siguieron intentando supuestamente y el señor logró dar dos pasitos, dos o tres pasitos y lo volvieron a sentar y así, seguidamente.
Se fue a su casa. Claro, no salió de ahí caminando, salió en la silla de ruedas, pero este pastor le dijo que ya estaba sano, que el Señor lo iba a hacer que caminara, que el Señor ya lo había sanado. Y siguió haciendo muchos milagros, supuestamente desde la tarima, ¿no? Donde estaba predicando. Sanó a otra señora que no podía caminar, que también estaba en silla de ruedas. Lo raro era que esta señora nadie la conocía, ni en el pueblo, ni en los pueblos cercanos, nadie sabía quién era. Sanó a otro jovencito que supuestamente no podía hablar, otra persona que nadie conocía, no se sabe de dónde salió, y hizo muchas sanaciones supuestamente, pero eran personas que nadie de la región conocía. Am, Nosotros escuchamos estas cosas de los hermanos de la iglesia, lamentablemente, que sí fueron y vieron estas cosas y dijeron, sí, 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 los milagros son verdaderos, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, como a la semana, mis hermanas y yo pues teníamos curiosidad de ver si este señor que vivía en el pueblo en realidad estaba caminando o si seguía en la silla de ruedas. Am, y claro, pasamos enfrente de su casa y él estaba sentado en el corredor de su casa en la silla de ruedas. Él nunca caminó, o sea, no se curó, no se sanó milagrosamente. Entonces, podemos ver por esto, por este ejemplo, de que muchos de esos milagros que se hacen así ante miles de personas no provienen del Señor. Primero, una de las cosas, uno de los primeros, una de las primeras claves que nosotros debemos tener en cuenta es de que cuando hay un milagro, el mensajero que hizo, que a través de quien se hizo ese milagro, no llama la atención a sí mismo. No dice, yo te voy a sanar con el poder de Dios, yo voy a hacer esto. No llama la atención a sí mismo. No es reconocido por hacer milagros. Simplemente llama la atención hacia Jesucristo. Eso atrae, cuando ven a alguien hacer un milagro, atrae a las personas a que vean al verdadero Dios y a conocer la verdad de Dios. Esa es la otra clave. Si el mensajero no cree y no practica la verdad de Dios, no son verdaderos milagros lo que está haciendo, son falsos, ¿verdad? Y si la atención es para sí mismo, los milagros no son verdaderos, son falsos. Dios usa a seres humanos, humanos pecadores, ¿verdad? Puede usar a cualquiera de nosotros para realizar ciertos milagros. Si el Señor le da la gana, si Él quiere, Él puede usar aún al mismo Satanás para poder hacer un milagro en favor de sus hijos. El Señor puede usar a quien Él quiera. Yo les voy a leer acá del libro Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo 5. Dice aquí, este párrafo habla de por qué las personas, antes de creer en Dios, o dicen, para yo creer tengo que ver. Entonces ellos quieren manifestaciones milagrosas, quieren ver milagros para poder aceptar la verdad. Y es la razón por la cual muchas, miles de personas van ante estos pastores falsos que realizan milagros, ¿verdad? Porque dicen ellos, entonces ellos sí tienen el Espíritu de Dios, porque ellos sí pueden hacer milagros. Eso es cierto. Pero si no vieran eso, entonces ellos no creyeran tampoco. Entonces este párrafo dice que nadie tenga la idea de que ciertas providencias especiales o manifestaciones milagrosas constituyen una prueba de la autenticidad de su obra o de las ideas que propone. Si mantenemos estas cosas delante de la gente, producirán un efecto perjudicial y suscitarán emociones malsanas. La obra genuina del Espíritu Santo en los corazones humanos se ha prometido para proporcionar eficiencia mediante la palabra. Cristo declaró que la palabra es espíritu y es vida, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Satanás obrará en forma sutilísima para introducir invenciones humanas revestidas con ropajes angélicos. Imagínense qué tan fuerte va a ser ese engaño, ¿no?
que va a introducir, dice, invenciones humanas revestidas con ropajes angélicos. Pero la luz de la palabra brilla en medio de las tinieblas morales. Y la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Entonces, si la persona realizando los milagros no cree la verdad de la palabra de Dios, si la persona no pone la palabra de Dios y no vive su vida de acuerdo a la palabra del Señor, estos milagros no pueden ser verdaderos, ¿verdad? Dice, hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Este es el significado de las palabras de Cristo concernientes a comer su carne y beber su sangre. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. No permitáis que nada distraiga los pensamientos. Se representará y se presentará lo maravilloso y lo admirable. Mediante engaños satánicos y milagros maravillosos se procurará forzar la aceptación de las pretensiones de los instrumentos humanos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? En los últimos días, ¿verdad? ¿Cómo am, por medio de milagros y engaños satánicos, dice aquí, se procurará forzar la aceptación de las pretensiones de los instrumentos humanos? Cristo ha dado la advertencia para que nadie tenga que aceptar la falsedad como si fuera verdad. El único conducto mediante el que opera el Espíritu, perdón, es el de la verdad. Nuestra fe y esperanza están fundadas no en sentimientos, sino en Dios. ¿En dónde están fundadas nuestros sentimientos y nuestra fe y esperanza? En Dios. En nuestro Dios. Seguiré leyendo. Dice, cuando el obrador de milagros desconoce la ley de Dios, no debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. ¿Es esto digno de admiración cuando detrás está el gran engañador, el obrador de milagros que incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres? Tampoco podemos confiar en las impresiones, la voz o el espíritu que diga a los hombres. No estás obligado a obedecer la ley de Dios. Eres santo y no tienes pecados. Mientras esa persona está pisoteando la ley divina, no es la voz de Jesús, porque Él declara, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y Juan también dijo, él dijo, yo le conozco y yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cómo pueden considerarse estas manifestaciones de gran poder y estas admirables impresiones, excepto sobre la base de que son dadas mediante la influencia de ese espíritu obrador de milagros que ha salido para engañar a todo el mundo e infatuar a la gente con poderosos engaños para que crean mentiras? Él se complace cuando las gentes pretenden poseer gran poder espiritual. Escuchemos esto muy detenidamente. Estamos hablando del gran engañador. Dice, Él se complace cuando las gentes pretenden poseer gran poder espiritual y al mismo tiempo se desentienden de la ley de Dios, porque mediante su desobediencia descarrían a otros y Él puede utilizarlas como instrumentos eficaces en su obra. Cada uno de nosotros será tentado intensamente. Nuestra fe será sometida a prueba hasta un grado máximo. Debemos tener una conexión viva con Dios. Debemos ser participantes de la naturaleza divina. Entonces no seremos engañados por las invenciones del enemigo y escaparemos de la corrupción reinante en el mundo a causa de las concupiscencias.
Necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y fundados en la fe. Satanás obra mediante sus instrumentos. Elige a los que no han estado bebiendo de las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo y algo original, y que siempre están listos a beber en cualquier fuente que se les ofrezca. Se oirán voces que digan, Miren, aquí está el Cristo", o "Miren, allá está", pero no debemos creerlas. Tenemos evidencias innegables de la voz del pastor verdadero y Él nos está llamando para que le sigamos. Nos dice: "He guardado los mandamientos de mi Padre". Conduce a sus ovejas por la senda de la obediencia humilde a la ley de Dios, pero nunca las insta a transgredirla. Entonces, aquí hemos visto muchas claves de cómo reconocer a un mensajero falso y a un mensajero verdadero, ¿verdad? Al ver milagros hechos, si la persona no está cumpliendo la ley de Dios, si la persona insta a las personas a quebrantar la ley de Dios, ese no es un mensajero verdadero. Por lo tanto, los milagros, por decirlo así, que ellos realizan, no provienen de Dios. La voz de un extraño es la voz que no respeta ni obedece la ley de Dios santa, justa y buena. Muchos tienen gran pretensión de santidad y se jactan de las maravillas que realizan sanando a los enfermos, pero al mismo tiempo no toman en consideración esta gran norma de la justicia. Pero mediante el poder de quién se realizan estas curaciones. Están los ojos de unos y otros abiertos a su transgresión de la ley y asumen la posición de hijos humildes, obedientes y listos a obedecer todos los requerimientos de Dios. Juan dice acerca de los hijos profesos de Dios: "El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él". Nadie necesita ser engañado. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y mediante ella será juzgado todo hombre que nace en el mundo. No existe otra norma para probar el carácter. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Les dije anteriormente de que el Señor puede usar a quien Él quiera. El Señor puede usar am, a la persona que Él desea, justo o injusto, para realizar un milagro, para bendecir a sus hijos. Am, También recordemos, y les voy a contar una pequeña experiencia sobre eso. Am, Quiero también introducir un poquito aquí sobre los milagros de sanación, ¿verdad? Los milagros de sanación, sí el Señor realiza milagros de sanación, pero nosotros como pueblo de Dios, que tenemos un mensaje, bueno, muchos mensajes en el Espíritu de Profecía. Uno de ellos es el mensaje del régimen de la salud. Nosotros am, queremos sanación, hermanos. Tenemos que seguir nosotros las pautas que el Señor nos ha dado para mantenernos en la mejor salud posible, para que el Señor pueda obrar un milagro en nosotros, o a través de nosotros ayudar a otra persona. Pero no podemos pedir, ¿verdad? Sanación si no estamos dispuestos nosotros a hacer cambios en nuestro estilo de vida diaria, ¿verdad? Hay un párrafo en el Espíritu de Profecía que dice que cuando uno, si uno va a tratar a algún enfermo, ayudarlo a sanar, primero tenemos que preguntarle si está dispuesto a dejar las cosas que lo están enfermando. Entonces, eso yo lo leo y yo lo leo para mí, ¿verdad? Am, ¿Cómo puedo pedirle al Señor que me sane si no estoy dispuesta a cambiar las cosas que me están enfermando o que me enfermaron en primer lugar? Ah, Debemos de tener esto en cuenta y recordar. Nosotros como adventistas, hermanos, se nos ha dado una gran luz. Todos sabemos esto. Las personas en otros países no tienen la luz que nosotros hemos tenido, y no lo digo por engrandecernos ni nada de eso, sino que lo digo con tristeza, porque nosotros tenemos todos estos libros, tenemos toda la información que necesitamos y no
la seguimos. Queremos agarrar un poquito de aquí y un poquito de acá, pero esta parte de acá no me gusta o no me conviene y tal vez más adelante. Esto no funciona de esta manera, hermanos. Tenemos que aceptar todo o rechazarlo todo, am, y obedecer. La obediencia es muy importante para que nosotros podamos ver Amén. milagros en nuestra vida, ¿verdad? También esta semana hablaremos sobre los milagros, y la fe y también los milagros de la obediencia. Ahora, yendo un poquito para atrás sobre cómo Dios puede usar a cualquier persona para realizar un milagro. Am, Quiero contarles un poquito sobre el ministerio que tenemos nosotros acá. Comenzamos en el 2019. Desde el 2018 comenzamos este ministerio y le habíamos prometido al Señor de que si Él nos ayudaba a obtener una propiedad en el campo, nosotros íbamos a comenzar un ministerio. Hasta ese momento esto fue como en el 2014 que le prometimos al Señor, pero nunca estábamos seguros de qué tipo de ministerio debíamos hacer. Nos, ah, el Señor nos proveyó el terreno, nos proveyó mucho trabajo y lo pudimos pagar en un tiempo muy corto. Y nos mudamos a la propiedad sin agua, sin electricidad en el 2015, hace 10 años. Estuvimos un año así, teníamos que manejar 7 millas abajo de la montaña a un río a bañarnos 2 veces al día, porque no teníamos agua para hacer todo esto. Y éramos 4 de nosotros en ese tiempo. Mi esposo había construido una cabañita súper pequeñita que intencionalmente no era para nosotros, era para mis padres, por si ellos algún día querían vivir con nosotros. Y la idea era venir nosotros acá y hacer una casa un poco más grande para nosotros 4. Bueno, llegamos acá, eh, no había trabajo, no había suficiente trabajo, sí había trabajo, pero no suficiente como para construir una casa, no teníamos ahorros ni nada para construir y decidimos que íbamos a quedarnos en la cabañita. Mi esposo decía, tengo el deseo de hacerte una casa más grande, pero decía, no, no es necesario, simplemente añádele un cuarto enfrente y uno atrás y ya. Mi hijo, que en ese tiempo tenía 16 años, cuando cumplió la mayoría de edad, pues se fue a Belice, allá cerca de mi familia, ellos viven allá, y nos quedamos solo 3 de nosotros, la niña, mi esposo y yo. Comenzamos el ministerio y Dios bendijo el ministerio. Más adelante, tal vez en otra ocasión, si me vuelven a invitar, les contaré todos los milagros y la forma en que Dios hizo todos estos milagros para poder tener este ministerio, porque nosotros no teníamos ni el dinero, ni el entrenamiento, ni nada para hacer lo que Dios nos ha permitido hacer. Y les quiero contar cómo Dios proveyó, pero eso tendría que ser como 3 días para contarles, como 3 sesiones más. Pero bueno, a mediados del 2020, cuando ya el COVID estaba aquí, los campamentos que hacemos nosotros de entrenamiento de vida en el campo crecieron de de 3 campamentos al año que habíamos comenzado a hacer a 5 y 6, y teníamos una lista de espera. Por la emergencia y lo que se estaba viendo, las personas estaban muy alarmadas y todos querían venir y decíamos, no, tienes que ponerte en la lista de espera porque no tenemos cupo. En ese tiempo aceptábamos entre 10 a 14 personas. Expandimos el área de campamento y podíamos aceptar hasta 17 familias a la vez. Entonces eran campamentos grandísimos, que requerían mucho trabajo. Estábamos nosotros agotados, cansados, pero sentíamos de que no podíamos parar porque las personas tenían el deseo de conocer y de saber cómo era la vida en el campo y de aprender. Al principio pensábamos nosotros de que estos campamentos eran solamente para adventistas. Decíamos, pensábamos mi esposo y yo de que solo los adventistas son los que creemos en la salida de la ciudad, salir de las ciudades e irse al campo. Qué equivocados estábamos, hermanos, porque en cada campamento, desde el primero que hicimos en el 2018, las personas que llegaron
las familias que llegaron, siempre había, aunque sea una persona o dos, que no eran adventistas. Habían católicos, habían ortodoxos, muchos mesiánicos. Los mesiánicos creen mucho en la salida al campo. am, Gente que no cree en Dios, am, pero que decían no ser ateos, pero que no creían en Dios. Evangélicos, pentecostales, pentecostés, diferentes religiones, personas en cada campamento venían. Entonces decidimos incorporar lo que era el mensaje de los tres ángeles, la verdad del sábado, todo eso, ¿no? Para que cuando estas personas se fueran con ese mensaje de aquí porque lo escucharon y además libros para llevar. Pues estábamos nosotros muy, muy ocupados con eso. En agosto del 2020 me entró una llamada un día después de haber terminado el campamento, de que si nosotros podíamos cuidar de tres niños que necesitaban un lugar. Los habían sacado de una situación de emergencia al departamento de niños y que nosotros los podíamos aceptar ah, solamente por el fin de semana, porque era fin de semana y no los podían colocar en lugares de acogida, ¿no? En foster homes. Entonces, solo el fin de semana, pero que el lunes y el martes el departamento de niños vendría, los recogería, se los llevaría para darlos a otras familias y que los iban a separar. Yo me sorprendí cuando recibí esa llamada porque me dijeron, estamos llamando al departamento de niños y yo dije, oh, wow, alguien me reportó a mí que hice mal con mi hija o algo. Me asusté al principio y me dijeron, no, tenemos tres niños acá y queremos saber si ustedes pueden recibirlos por el fin de semana, simplemente por una situación de emergencia. Y yo dije, pero nosotros no somos padres, familia de acogida, nosotros no somos, no estamos buscando cuidar niños, o sea, ¿por qué nos están llamando a nosotros? No entendía yo qué estaba pasando. Y entonces me explicaron y me dijeron, una señora dio los números de ustedes como personas, como recomendación que ustedes pueden cuidar de estos niños. Nos dieron toda la información y estábamos agotados, queríamos descansar ese fin de semana, acabábamos de terminar el campamento el día anterior, era viernes, mediados del COVID, y eso fue temprano, como a las 9 de la mañana que me llamaron ese viernes, y decidimos, bueno, el fin de semana podemos nosotros cuidarlos y pues, ¿verdad? Tal vez Dios está dando esta oportunidad por alguna razón, y les dijimos que sí, pero hubieron muchos problemas en el caso durante ese día. Al fin, hasta medianoche, pudimos ir nosotros a Cleveland a recoger a estos niños. Todo el día estuvimos en espera y fuimos a recogerlos. Cuando los recogimos, nos dijeron de que ellos vendrían a llevárselos el día lunes o martes y que los iban a separar por cuestiones de que los niños no podían estar juntos. Son hermanitos, pero que no podían estar juntos, que los iban a separar porque había mucha violencia entre los dos más grandecitos y que la bebé que tenía 11 meses, pues ella era fácil de que alguien la cogiera, ¿no? Pero los dos más grandes no podían estar juntos. Entonces nosotros estábamos así, con esa situación, y decidimos cuando nos pidieron que los lleváramos de regreso, ya nosotros habíamos decidido de que no queríamos devolverlos, de que no podíamos permitir que los separaran porque eran hermanitos. Y estaban los niños severamente desnutridos, no comían nada, lo único que ellos querían era nuggets de pollo, querían sodas o jugo y esos fideos, esos ramen, ¿verdad? Que yo ni siquiera compraba eso. Eso era todo lo que son. Y bananos. Bananos eran la única fruta que estos niños comían. Ellos jamás habían comido manzanas, peras, uvas, naranjas, que cuando tratábamos de darles nosotros, ellos comenzaban a vomitar y decían, no, no quiero, no quiero, no me gusta. Bueno, eso es para contarles un poquito sobre los niños. Justo como a las 3 semanas, n- nosotros no permitimos que se los llevaran, aplicamos y nos dejaron tenerlos por un tiempo más. Como a las 3 semanas nos dimos cuenta, mi esposo y yo, de que estos niños iban a ser candidatos a adopción para ser adoptados. Entonces nosotros dijimos, bueno, si el Señor los ha enviado aquí es por alguna razón.
Entonces, pero teníamos un problema serio nosotros, grande. En la cabañita que nosotros estábamos, no cabíamos los seis y el departamento de niños no aprobó esa cabaña para dejar los niños bajo nuestra custodia. Nos mudamos nosotros a un trailer que tenemos donde hacíamos las clases y a veces hacemos cultos también allí. Y allí nos mudamos y estábamos amontonados básicamente allí. Y oramos, dijimos, Señor, esto es lo único que tenemos. El departamento de niños jamás va a aprobar este edificio porque no está terminado. Estábamos remodelándolo para el ministerio. Y por el COVID no lo estábamos usando. Estábamos haciendo todas las clases de los campamentos afuera por el COVID. Entonces, vinieron del departamento de niños y aprobaron. Y nosotros nos quedamos sorprendidos y no sé por qué nos sorprendimos porque ya habíamos orado. Y eso es lo que les quiero contar sobre los milagros, que a veces pedimos un milagro y cuando lo vemos, ¿verdad? Nos sorprendemos y no entendemos cómo es que esto pasó. No debemos de sorprendernos porque en primer lugar hemos pedido y hemos pedido con fe y cuando pedimos para otros, no para nuestra propia ah, como se dice, no para nosotros mismos, el Señor bendice. Pues nos dejaron los niños y al mes, justamente como a las 5 semanas, nos dimos cuenta de que íbamos a terminar adoptando a estos niños. Pero no teníamos ni siquiera $1 ahorrado para construir una casa. Entonces yo le dije a mi esposo, y mi esposo dijo, vamos a medir un espacio acá en el terreno y vamos a construir una casa. Y yo le dije, por favor, no quiero que entremos en deuda, no quiero que, ¿verdad? Que estamos en una deuda grande para construir una casa. Y él dijo, pero si vamos a adoptar a estos niños, necesitamos una casa, porque jamás van a aprobar la adopción si no tenemos una casa. Cada caso, cuando hay situaciones así, cada caso es diferente. Y en el caso de estos niños, nos dijeron que cada niño tenía que tener su propia habitación, porque había habido violencia física entre ellos, que había sido eh, que la madre es la que había instigado esto. Entonces los niños no podían dormir en el mismo cuarto. Entonces eran los tres niños que nos habían entregado hacía un mes, más la niña que nosotros teníamos. Nos dijeron que la niña que teníamos nosotros, que en ese tiempo tenía 11 años, tampoco podía compartir a la habitación con ninguno de los otros niños. Entonces teníamos que tener una casa un mínimo 5 habitaciones, una para mi esposo, para mí y una para cada niño. Imagínense, hermanos. Y nosotros sin dinero, sin ni siquiera $1. Entonces, cuando la gente venía y veía que habíamos medido porque seguimos con los campamentos, no podíamos parar, ya teníamos gente esperando estos campamentos y venían y decían, ¿y esto qué? Aquí vamos a construir una casa. Ok, tienen dinero. No, nosotros no tenemos ni un peso. ¿Y cómo es que van a construir una casa? Bueno, nosotros decíamos, esta es la casa que se va a construir con cero dinero, porque no la vamos a construir nosotros, la va a construir el Señor, porque no es para nuestro propio gusto que queremos hacerla, sino que es para los niños. Si el Señor los trajo acá, Él va a bendecir. Bueno, el Señor, para hacerles corta la historia, bendijo grandemente a mi esposo con mucho trabajo y comenzamos a construir la casa, pero lo que les quiero decir es de que quisimos poner un basement porque ustedes saben que los que vivimos acá en el este de Tennessee hay muchas tormentas severas, tornados, y dijimos, bueno, con 4 niños tenemos también que protegerlos y queremos poner un basement, ¿cómo se dice en español? Un, ah, Sótano. perdón, un sótano, gracias hermano, un sótano. Y medimos y contactamos al señor que venía a escarbar con su máquina y él dijo, le voy a cobrar $4,000 por escarbar ese sótano porque es pura roca, acá en la montaña es pura roca. Y dijo, creo que voy a tardar como una semana para hacerlo. Y esperamos mucho tiempo porque no teníamos nosotros nada para pagarle. Entonces dijimos, vamos a ahorrar y vamos a ese dinero para eso, pero nunca podíamos ahorrar porque con 4 niños, cuando de repente usted recibe 3 niños y el gasto
básicamente es más del doble. De repente usted está comprando pañales, o sea, todo. La vida nos cambió, se puede decir, de la noche a la mañana. Entonces, todo el dinero se iba en eso, comida y en el gasto, los gastos de los niños. Nos los entregaron sin nada, solo con lo que traían puesto. Eh, y bueno, fue una situación tremenda, pero am, no podíamos ahorrar el dinero para pagar esos $4,000 para escarbar. Y mi preocupación siempre era hacia el futuro. Y después de escarbar, vamos a tener que esperar cuántos años o cuántos meses para poder nosotros am, comprar el cemento, los bloques o lo que se necesita para la casa. Y mi esposo decía, no te preocupes, no te preocupes. El Señor va a proveer porque no es para nuestro propio gusto que nosotros queremos hacer esto. Es para los niños y el Señor los trajo aquí y Él va a proveer. Y yo lo veía, yo decía, yo quisiera tener esa fe. Y yo sentía que yo tenía fe, pero cuando Él me hablaba así, yo decía, yo siento como que no tengo fe. Pues vino el Señor y vio y dijo, lo voy a cobrar tanto. Y nos llamó un día y dijo, no esperen más porque ya va a llegar el invierno. Necesito escarbarles ese sótano antes del invierno, si no van a tener que esperar hasta el siguiente año. Y insistió tanto y dijo, tal día llego. Y vino y nosotros le decíamos que no viniera todavía, que porque no teníamos el dinero. Él dijo, me pagan más adelante. Y él vino y escarbó el sótano y nosotros pues emocionados con los niños acá viendo cómo él escarbaba y yo a la vez preocupada y decía, Señor, por favor, tú sabes de que esto es para ellos, es para ellos. Esto tú vas a proveer. El Señor terminó de escarbarlo, creo que como en 4 días terminó de escarbar el sótano. Y mi esposo ya en esos 4 días había logrado reunir $1,000 de un trabajo que le habían pagado. Y y estaba tratando de llegar acá antes de que él se fuera. Ese señor es un vecino de nosotros y cuando él terminó de escarbar, él salió ya, como saliendo de la propiedad de mi esposo, lo siguió corriendo y le decía, espérate, espérate, te quiero dar algo de adelanto, ¿no? Y pues cuando consiga el resto te voy a dar. Y el señor le decía, no, 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 no. Y seguía manejando la máquina y él decía, no, espérate, espérate, quiero entregarte, aunque sea esta parte, porque la tengo ahorita en las manos, quiero dártelo ya. Y entonces al final el Señor paró y le dijo, ustedes no me deben nada, porque ustedes están haciendo esto para ayudar a otros, no para ustedes mismos. Dijo, mi esposa y yo, ellos son bautistas. Dijo, mi esposa y yo cada año ayudamos a una familia y este año no hemos ayudado a nadie. Y nosotros queremos hacer esto por ustedes, porque ustedes no están haciendo esto para, por lujo ni nada de eso, sino que para ayudar a otras personas. Así que no me deben nada. Y mi esposo se quedó ahí paralizado viéndolo. Y mi esposo volvió y me dijo, no quiso aceptar el dinero. Le digo, ¿por qué? Dice, mi esposo me contó. Y eso a mí, hermanos, me reforzó mi fe en una manera espectacular. O sea, yo decía, ¿por qué dudé? ¿Por qué estaba yo dudando? Porque yo estaba tan preocupada de cómo le íbamos a pagar a este señor. Bueno, la casa fue hacia arriba, poco a poco. Vimos milagros tras milagros de cómo el Señor proveyó para la casa. Y estábamos en esto que necesitábamos comprar algunas cosas, pero igual, pero el trabajo, cuando uno trabaja para uno mismo, como mi esposo, no hay una entrada mensual, no hay una entrada semanal que podamos decir, que uno decir, oh, me van a pagar tal día, perdón, pero necesitábamos nosotros dinero. Hacíamos una fase y teníamos que parar por meses porque no podíamos seguir. Y este testimonio, Dios mandó acá a un jovencito desde la Florida que había salido del seminario, un seminario, ustedes saben que es un seminario, no estoy hablando de un seminario adventista, estoy hablando de un seminario de la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, este joven estaba estudiando para ser sacerdote. Y este joven, él nos contó a nosotros ya después de que el Señor le habló a él y le dijo de que él tenía que salirse de la ciudad e irse al campo. Él tomó su vehículo, puso una carpa, puso algunas cosas en su vehículo
y se vino, él sin saber a dónde iba, él simplemente comenzó a manejar hacia el norte. Y que en cada estado que él pasaba, dice que él paraba y él decía al Señor, Señor, acá es donde tú me quieres. Y el Señor le decía, continúa, continúa. Entonces él se vino manejando por todos los estados hasta llegar a Tennessee. Cuando llegó a Tennessee, él oró y el Señor le dijo, dice que le dijo, Señor, aquí sigo o aquí es donde tú me quieres. Y el Señor le dijo, aquí es. Pero Tennessee, o sea, no es una ciudad, es un estado, ¿verdad? Hay muchas ciudades. Y él comenzó a manejar. Dice que él vio en su teléfono en el mapa y él dijo, bueno, iré por esta situación, por este rumbo. Y se vino este rumbo de Tellico Plains donde nosotros vivimos. Cuando llegó a la ciudad pequeña antes de Tellico Plains, dice que él paró y él oró. Imagínense, hermanos, un estudiante al sacerdocio, ¿verdad? Católico, orando de esa manera. Nosotros debemos de tomar ese ejemplo. Él paró en esa pequeña ciudad y él le dijo, ¿me quieres aquí o continúo? Y dice que el Señor le contestó y le dijo, continúa. Y él manejó y paró acá en Tellico Plains y oró. Y el Señor no le decía nada. Dice que no escuchó nada. El Señor no le dijo, es aquí o sigue. Entonces él estaba confundido porque él dijo, Señor, ¿por qué ya no me hablas? ¿Por qué ya no me dices si aquí debo de quedarme o si sigo? Y entonces dice, él dijo, él tomó la decisión por sí misma, porque ya no escuchó que Dios le decía. Se subió al vehículo y siguió, se pasó Telicoplense y siguió al siguiente pueblo. Cuando llegó al siguiente pueblo, oró otra vez, le dijo, Señor, es aquí. Y él le dijo, devuélvete, regrésate. Entonces se regresó otra vez a Telicoplense y volvió a orar. Y el Señor no le decía, aquí es, pero tampoco le decía que se devolviera. Entonces él ya estaba entrando la noche y él decidió quedarse acá. Y como, bueno, sin conocer a nadie, él ve que es el campo y todo eso, pensó que era un lugar seguro. Él puso una carpa a la orilla de la calle y allí estaba. Esa noche, uno de los vecinos nuestros nos llamó y dijo, hay un joven que está acampando a la orilla de la calle. Y él es de Florida y se ve como una persona muy humilde y no lo conocemos, pero nos da miedo que esté él solito allí porque no es una zona segura y queríamos saber si ustedes pueden acogerlo y llevárselo a su campamento para que él por lo menos esté en un lugar seguro, porque está muy joven y no conoce el lugar. Pues nosotros, ¿cómo íbamos a traer una persona que no conocíamos tampoco? Y, pero decidimos ir y ver y hablar con él. Pero el joven no quiso venir esa noche. Dijo, no, no, yo aquí voy a dormir y es que intercambiamos números de teléfono. Como a los 2 días yo seguía orando por él y recibí otra llamada de otro vecino que nos dijo lo mismo. Hay un joven que está acampando a la orilla de la calle, ya había cambiado de lugar, pero estaba por acá en la misma zona y queríamos ver si, ya que ustedes tienen un campamento, espacio, si él puede parquear su vehículo ahí, simplemente por seguridad por él, porque es muy joven y se ve que es una persona muy humilde. Pues entonces nosotros decidimos llamarlo. Y él dijo que no, que él estaba bien y que esto y lo otro. Entonces yo le dije a mi esposo, invítalo a comer. Y lo invitamos a comer. Pues él sí aceptó, él vino, nos conoció todo. En, para hacerles corto la historia, él terminó viviendo con nosotros por 3 meses, estuvo con nosotros acá. Él aprendió acá en ese tiempo todo lo de las profecías. Él se quedaba asustado y admirado de ver cómo el Señor lo había traído acá. Y él decía, ahora entiendo por qué el Señor no me dejaba irme ni a la ciudad atrás, ni a la que estaba antes de esta. Él no me decía que me quedara aquí, pero no me decía nada tampoco, no me decía que me fuera. Entonces, terminó 3 meses acá con nosotros. Y como a los 2 meses de estar acá con nosotros, él vio que estábamos construyendo la casa, él vio la situación de los niños, de nosotros, los campamentos. Aprendió a guardar el sábado, aunque el sábado él iba hacía culto con nosotros, pero después del culto él se iba a misa, se iba a la misa al pueblo más cercano. Una persona tan humilde y tan respetuosa. Y un día él, muy radiante, llegó a la cocina y dijo, Silvia y Rick, yo necesito hablar con ustedes después del desayuno. Pero se veía radiante, una felicidad que se le veía en su cara. Le dijimos nosotros, ok, está bien.
Y en cuanto terminamos de comer, yo me puse a lavar los platos y él dice, no, 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 deja los platos, vengan, yo quiero hablar con ustedes acá afuera, en privado. Y salimos de la casa y este joven se sacó de la bolsa de la camisa un cheque y lo extendió y dijo, yo quiero darles esto para que ustedes pongan este dinero en la casa. Y entonces yo agarré el cheque y yo vi, y eran $23,000 que decía el cheque. Y yo le dije, No, nosotros no podemos aceptar este dinero, nosotros no podemos aceptar este dinero. Le digo, ¿este no era el dinero que tú tenías para comprarte una pequeña propiedad en el campo? Dijo, sí, este era el dinero que yo tenía. Pero dijo, yo he estado orando y el Señor, dijo, me lo ha dicho una y otra vez que yo tengo que darle este dinero a ustedes para que ustedes sigan con la construcción de la casa. Yo sé que no es mucho, no va a completar la casa, pero les va a ayudar grandemente. Y mi esposo le dijo, no, no podemos aceptar este dinero porque este dinero es tuyo que tenías, ¿cómo vas a comprar tu propiedad en el campo? Y él dijo, yo ya entendí al estar acá, dijo, y estar con usted, con usted todo este tiempo, yo ya entendí que si Dios quiere darme una propiedad en el campo, yo no necesito dinero. Si Él quiere dármela, Él me la va a dar sin dinero. Entonces yo veía el cheque y yo lo veía a él y yo le dije, mi esposo le dijo, no vamos nosotros no vamos a depositar este cheque, lo vamos a tener guardado por una semana. Queremos que sigas orando y si el Señor te demuestra de que te equivocaste o de que no debes de entregarlo, entonces aquí está, te lo vamos a devolver. Lo tuvimos guardado por una semana y todos los días yo le preguntaba, le decía, Sam, ¿estás seguro de que quieres que depositemos ese cheque? Y él decía, sin duda, deposítenlo. Dice, yo no puedo ir en contra de lo que el Señor me ha dicho que haga. Y depositamos ese cheque y pudimos seguir con la siguiente fase de la casa. Y estos solo son dos de los milagros que el Señor hizo por nosotros al construir esta casa, que ustedes aún pueden ver ahí las ventanas que no están totalmente terminadas, pero vivimos en ella. Pero es una bendición grandísima, hermanos. El Señor puede usar a quien Él quiera, aún a un sacerdote católico, para bendecir a sus hermanos. El Señor puede utilizar a otra persona de otra religión para bendecir a su pueblo, si Él así lo desea. Y estas personas que son obedientes a la única verdad que tienen. Ellos saben discernir la voz de Dios y los mandatos de Dios cuando Dios les dice de que hagan algo. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué es lo que nos falta? Dios tiene miles maneras de poder proveer para sus hijos. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de provisión espiritual, ¿verdad? Él puede proveernos, si estamos muertos espiritualmente, Dios puede proveernos a nosotros, Dios puede proveernos de diferentes formas y diferentes maneras, puede usar a cualquier persona para aumentar nuestra fe. A través de la construcción de esta casa, mi fe aumentó grandísima, porque como les dije al principio, cada vez que nos referíamos a la casa, decíamos la casa que Dios está construyendo con cero de dinero, cero. Porque así se comenzó. No teníamos ni $1, siquiera en ahorros para decir, tenemos tanto para comenzar a construir esta casa. Entonces, y yo no tenía ni siquiera suficiente fe porque yo dudaba y me preocupaba. Pero para el Señor no hay nada imposible. No olvidemos eso, para Él no hay nada imposible. Él puede usar a quien sea cuando Él quiera, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. El Señor usa a una persona para hacer un milagro. No solamente la persona que lo recibió, el milagro, sale bendecida, sino que también la persona que Dios usó, a la persona que Dios usó para llevar a cabo ese milagro, sale bendecida. Oremos. Amante Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Señor, en este momento te ruego, Señor, te pido que nos ayudes a no olvidar lo que tú has hecho por nosotros en el pasado. A veces tendemos a olvidar las maneras de cómo nos has bendecido en el pasado, Señor. Y no podemos olvidar esas cosas, porque eso es lo único que nos
mantiene la fe viva. Y gracias, Señor, por cada hermano y hermana que está presente esta mañana, acá escuchando, Señor, que todo lo que tú has hablado a través de mí sea para bendición de ellos, para fortalecer la fe y la confianza en ti, Señor. Que ellos vean de que si tú has hecho esas cosas por mi familia, también puedes hacerlo para ellos y lo puedes hacer para todos tus hijos alrededor del mundo. Sé con cada uno de nosotros, Señor, en este día. Bendícenos y guárdanos y ayúdanos a ser una luz que resplandece, que nosotros podamos ser ese canal que tú usas para hacer el milagro para otras personas, Señor, para que ellos puedan verte a ti, no a nosotros. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.